Esto es El Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, la ANEI, donde se tocan los temas que realmente importan y hacen diferencia en México. Hoy estamos con el doctor Amado Villarreal. Doctor Amado Villarreal, uno de los grandes expertos de energía de este país, director de Energy Insights, una firma de consultoría de soluciones de energía y de inteligencia de negocios. Pero tienes un amplio currículum, eres economista por el TEC, posgrados en la Universidad de Pensilvania, Wharton y en la Universidad de Tulane. Bienvenido aquí al Consejo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues hay que hablar de energía, que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de este país. México es un país con una reserva de 2 días de combustible, con una reserva de 3 días de gas natural. Estamos profundamente comprometidos en esa parte. Dependemos de la importación de Estados Unidos. Nuestra infraestructura tiene muchísimas áreas de oportunidad. ¿Cuál es tu perspectiva en este momento del sistema eléctrico y del sistema también de hidrocarburos y energético de este país? Mira, sin duda la energía es clave para el crecimiento de este país, ¿no? Yo creo que por años, estudios que hemos hecho anteriormente y se han mencionado en diferentes foros, el sector de energía puede ser el motor de la economía o puede ser el ancla de la economía. Yo creo que del 2000 para acá, antes de la reforma energética de Peña Nieto, se había diagnosticado claramente que se está convirtiendo en un ancla. Por eso la apertura para mayor inversión. En la medida que se empezó a hacer, pues se empezó a mandar señales muy positivas a la inversión extranjera, pero pues en la administración pasada, con Andrés Manuel López Obrador, pues se decidió lo contrario, ¿no? Centrarlo otra vez sobre Pemex y CFE, y se ha concretado nuevamente recientemente con la presidenta Claudia Sheinbaum, dándole la preponderancia a CFE y a Pemex, ¿no? Esto nada más nos muestra una cosa, que desafortunadamente estamos tomando una decisión de irnos hacia los monopolios públicos otra vez, con un sentido social. Esa es la intención. Sin embargo, estas empresas, pues sabemos que están cargadas de deuda, Pemex primordialmente, y no tienen la capacidad solas para sacar esto adelante. Entonces, el problema es que estamos regresando al modelo de hacerlo ancla, el sector de energía, que es un sector que le pega a toda la economía de forma transversal. Entonces, lo que hagamos ahí determina hacia dónde nos vamos a mover en términos de crecimiento. Y yo creo que las finanzas públicas a nivel federal están comprometidas. Yo creo que se ha demostrado eso en los últimos números. Sí. Y pues la única manera de resolver eso es creciendo, ¿sí? Y no puedes tener anclas, ¿me entiendes? O sea, ahora sí que eleven anclas, ¿no? O sea, yo creo que esa es más o menos la señal. Me gusta porque ya te estás adelantando, viéndolo desde arriba como buen economista y diciendo, a ver, tenemos una política de monopolios estatales, es decir, que la solución desde el punto de vista del gobierno no es la competencia, no es la inversión privada en energía, sino es la preponderancia artificial marcada por barreras a la entrada desde la ley para beneficiar a monopolios estatales. Eso, acto seguido, se convierte en un lastre para el crecimiento económico e impide que se resuelva el grave tema de déficit fiscal que tenemos. Tenemos el déficit fiscal más elevado en 30 años, 5.9% del PIB. En la medida en que no resolvamos el déficit fiscal, pues este país puede entrar en una crisis de confianza. Estamos desde ese punto de la regulación, las leyes secundarias, incluso las leyes generales de energía eléctrica y de hidrocarburos, incidiendo a un nivel ya macroeconómico. Sí, o sea, aquí el punto es cómo le hacemos para trabajar de manera conjunta, ¿no? Y yo creo que ya se empezó a abrir un poco ahora sí como, no sé si la puerta, pero algunas ventanas se han abierto para la inversión, que yo creo, esperamos que se concreten ahora con estas reformas secundarias, ley de industria eléctrica, ley de hidrocarburos, que permitan que el sector privado pueda participar con un poco más de claridad y hacerlo en conjunto con el gobierno. Claro, no es que bajo este modelo donde la preponderancia está en Pemex y CFE, y ellos establecen las condiciones de estos contratos mixtos, pero sin embargo eso ya abre, nos está dando un escenario diferente al que teníamos durante, o al menos nos tocó vivir durante 6 años. Claro. De la administración pasada, ver una cerrazón a la inversión. Esto yo creo que está abriendo la puerta un poco y nos permite colaborar, sector público-privado. Yo creo que aquí el mensaje primordialmente es al sector privado que nos recordemos cómo hacíamos negocios antes,
olvidémonos de la ley de la reforma de Peña Nieto, vámonos más para atrás. ¿Cómo se hacían negocios antes? Entonces yo recuerdo porque me tocó estar en Hacienda, allá por alrededor del 2000, con Cedillo y con Fox en esa transición, y lo comentaba con colegas que han estado también ahí. Lo que pasaba es que el empresario regiomontano, por ejemplo, iba a México y decía, oye, pues es que quiero desarrollar esta unidad de negocio, esta nueva unidad de negocio, pero pues no tengo energía. ¿Cómo le hacemos? Entonces te llevo un proyecto y pues en Hacienda le decían, oye, pues a ver, esto sí se puede, esto no se puede, vuélvemelo a traer. Y en 15 días regresaban a México, ahí recibíamos al empresariado, esto sí se puede, perfecto. Va para adelante bajo un esquema de contrato en donde el sector privado financiaba, al final el activo queda en manos de por ejemplo, en este caso, de la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de una planta eléctrica, y bueno, perfecto, hacia adelante. Y destrababas el tema de la inversión y del crecimiento. Y obviamente de la generación de empleo, y empezabas a encontrar un modelo de colaboración. A ver, doctor, tocas un punto fundamental y me quiero regresar un poquito para marcar un poquito la pauta de la conversación, porque hay un mandato en el gobierno de Claudia Sheinbaum, tenemos que aprovechar la oportunidad histórica de lo que se llama el fenómeno nearshoring, de la relocalización de empresas. Y para eso, por supuesto, necesitamos energía. Empecemos por el sector eléctrico, que es el que ya se ha estado comentando. Y lo que hace referencia está la introducción de nuevas leyes secundarias en materia energética, que algunos dirían, bueno, esto se parece mucho a lo que ya había presentado Enrique Peña Nieto en la ley eléctrica de 2013. ¿Cuál es tu perspectiva de este asunto? Pues mira, lo que no es igual es que antes había subastas en la parte eléctrica, y en la parte de petróleo pues había estas rondas petroleras. Eso cambia. O sea, lo que está pasando ahora es, a ver, yo te voy a decir qué proyectos. Vamos a hablar de proyectos y yo defino como Pemex o CFE qué proyectos. Pero el punto aquí es que también del lado del sector privado se pueden proponer proyectos. Yo creo que por ahí es el tema, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Qué eventualmente ellos pueden ver como factible? Pero yo creo que están abriendo un poco la puerta, ¿no? Entonces aquí el asunto es, yo sí creo que hay una diferencia en ese sentido. Es todo un reto. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso no es que sean nuevas leyes, sino es una reforma a las leyes secundarias del sector eléctrico para permitir esos permisos. O sea, creo que aquí el punto es clave, pues es la confianza. Es que tanta confianza tiene el sector empresarial, sobre todo con todo lo que ha pasado de la reforma al marco judicial, ¿no? Sí. Y lo que esa incertidumbre, lo que puede generar. Hay incertidumbre en este momento para invertir, precisamente porque no sabemos cuál va a ser la dinámica de los tribunales y las resoluciones judiciales en este país. Claro, pero por ejemplo en ese sentido, pues la recomendación, y yo creo que muchos empresarios lo han hecho, no creo que sea nuevo, que empresarios tienen un pie aquí y otro pie con un socio extranjero, o un pie aquí o un pie afuera. Entonces, oye, pues quizá lo que necesitas es un buen socio extranjero, porque independientemente de lo que esté pasando con las cortes aquí locales o a nivel nacional, pues hay cortes internacionales, ¿no? Para resolver. Protegerte con el Tratado de Libre Comercio si es que sobrevive. Si es que sobrevive, y si no, pues bueno, hay cortes internacionales, entonces en los cuales, oye, quizá lo más interesante es hacer una alianza con alguna empresa internacional con la cual puedas hacer un proyecto, sobre todo cuando hablamos de proyectos de gran escala. Bueno, pues creo que ahí se puede trabajar. Ahora, yo creo, honestamente, que me llama mucho la atención que todos estos anuncios que acaban de darse en estos días de estas leyes secundarias y que ya la implementación del plan de energía que se lanzó en noviembre pasado, lo hagan antes del 1 de febrero, ¿no? Entonces, lo hacen porque están mandando una señal. Oye, a ver. Por supuesto. Bueno, y tan ha funcionado en cierto nivel que hay un reporte ya de Reuters diciendo, bueno, está considerando la administración de Donald Trump aplazar las tarifas al 1 de marzo y a que haya negociación de que estas tarifas no sean universales, sino sectoriales. A ver, ya hay un avance entonces en la comunicación y en la negociación, y yo comparto completamente tu perspectiva de, este es un mensaje clarísimo de la administración de Claudia Sheinbaum de decir, pues aquí tenemos que ser un país abierto a la inversión extranjera. Sin duda. Ahora, yo he estado escuchando el discurso desde su toma de posesión y he visto consistencia. Sí. O sea, no he visto un presidente, una presidenta
que hablara de energías renovables en su toma de posesión, que hablara de electromovilidad, autos eléctricos. Jamás, la verdad. Y preocupada por la transición energética, menos, o sea, la verdad. Entonces, ese discurso y después el plan de energía, y después el plan México, y después la implementación de estas leyes secundarias, pues más te está diciendo, a ver, yo quiero ir hacia crear las condiciones de crecimiento regional. Ahora hablan de polos de desarrollo. Antes, cuando estaba allá en el TEC, hablábamos de corredores industriales. Pero bueno, son polos. Al final, con diferentes palabras. Lo mismo con el mismo, o sea, pero es claro, o sea, sí hay que fomentar la economía regional, necesitas estrategias de desarrollo económico regional, pero necesitas infraestructura. ¿Dónde están los cuellos de botella, al menos desde el sector eléctrico en este país? ¿Dónde está realmente la urgencia de decir, ok, tenemos un espacio fiscal limitado, pero se tiene que invertir en estas 3 o 4 áreas que son de estrategia importantísima? Mira, una principal es, el futuro es un mundo eléctrico. Partiendo de ahí, necesitas fortalecer el sector eléctrico de manera importante, la generación, y primordialmente que sea una generación en cantidad, en calidad, ¿no? Y limpia. Entonces, para tener esas 3, necesitas, cantidad, necesitas inversión en generación. Pero también necesitas la infraestructura para poder transmitir o transportar esa energía a los diferentes polos de desarrollo de los que estamos hablando. Entonces, ahí tenemos un reto enorme, nada más que el punto es que esa infraestructura de transmisión, pues son proyectos que mínimo te llevan 5 años y es que hasta 10 años. Y ese rezago de infraestructura no solamente es de México. Estados Unidos tiene su propio rezago también. Entonces tenemos que encontrar soluciones entre la generación, por eso me parece una buena alternativa esta del abasto aislado, sí, del autoconsumo, mientras esa infraestructura de gran envergadura se puede llevar a cabo a través del tiempo, que también hay señales para hacerlo, ¿sí? Hay montos, estamos hablando de $25,000 millones de inversión en eso. Entonces yo creo que la señal es, positiva. Esa es parte de la restricción, pero si te das cuenta, eso solamente es transmitir la energía, ¿no? Es transmisión, pero también necesitas infraestructura para distribuir y también necesitas una infraestructura que siempre habíamos dejado de lado, que es la transformación. Está entre la transmisión que te llega, sí, de ahí a bajarla para la distribución necesitas algo que transforme la energía con subestaciones que también requieren inversión. Y que recientemente se le estaba dejando al sector privado. O sea, oye, ¿quieres poner un parque industrial? Pues no hay energía. Sí hay, es que el debate ese, ¿no? Con el gobernador, es que si hay energía en Nuevo León, no. Pues sí hay, porque se genera más de lo que se consume y hay un margen más o menos. Pero no tenemos capacidad de transformación y transmisión. Exacto. Pero el punto es que necesitas bajarla, ¿no? De la alta tensión a media y baja tensión, y esa infraestructura para bajarla necesitas invertir. ¿Quién hace esa inversión? Lo que estaba haciendo CFE y lo que ha estado haciendo hasta el momento es pasarle la factura al sector privado. Tú quieres, tú nomás pones esas obras complementarias y bueno, bien. Entonces, ¿qué hacían los privados? Bueno, pues vamos a hacer una apoyo aquí entre varios para ver si en este parque podemos bajar esa energía y poder tenerla, ¿no? Desde ese punto de la liberalización o de privatización, si se le quiere llamar de esa manera, ¿cómo se podría incentivar a que el sector privado invierta más para resolver este problema? Y yo agrego un punto. ¿Cómo diseñar una nueva política de competencia ahora que ya no tenemos órganos constitucionalmente autónomos como es la Comisión Federal de Competencia? Mira, una realidad es de que ellos ya decidieron cuál es el modelo. El modelo es control. Y hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajar con eso. ¿Por qué control? Pues porque se lo estás dando a CFE y a Pemex. Y la decisión primordialmente de energía es a nivel federal. Entonces, a partir de ahí hay que ver cómo el sector privado se suma a través de la proveeduría y a través del desarrollo de proyectos que permitan el desarrollo de estos polos de desarrollo. Por ahí, ¿no? O sea, no veo, o sea, cómo cambiar el modelo, ¿verdad? Incluso ahorita que está lo del TEMEC, que viene el proceso de revisión oficialmente en el 2026. De revisión. No sé qué tan incluso estratégico es que realmente el Estado tenga el control. Bueno, y justamente para eso iba mi siguiente pregunta.
En el 2018 quedó claro que una de las prioridades del gobierno entrante entonces de Andrés Manuel López Obrador respecto al TEMEC era dejar fuera el tema energético. Esa fue, digamos, su única condición para darle el visto bueno al nuevo acuerdo comercial. Bueno, ahora ya vemos que hay un entorno completamente diferente en materia de energía. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que el presidente Donald Trump, a través de una orden ejecutiva, declara una emergencia nacional energética. Vemos también que hay un incremento significativo en la demanda de energía en gran medida por cómo alimentar todos estos centros de datos que son necesarios para procesar todas estas funciones de inteligencia artificial. Entonces, ya estamos en otro panorama completamente distinto y en otro paradigma energético. Mi pregunta es, ¿qué tendría que hacer México? ¿Qué tendría que pedir México en la negociación del Tratado de Libre Comercio en materia de energía? Mira, dadas las condiciones y nuestro tamaño de economía comparado con la cual nos estamos enfrentando, no sé qué tanto nosotros estemos en posición de pedir, pero sí quizá... ¿O cuál debe ser el enfoque estratégico de México? Sí, yo creo que más bien es una cuestión de qué puedo ceder o qué puedo poner en la mesa, ¿no? Pero dices bien, o sea, Trump habló de emergencia energética. No sé si viste por ahí el ex primer ministro Chrétien de Canadá habló de una integración energética de Norteamérica. Claro. Ellos tienen muy claro que el tema energético es clave, ¿no? La pregunta es qué tan claro lo tenemos nosotros. En ese sentido, yo creo que México yo creo que es un punto de negociación. Ahorita que están medio abriendo esta puerta de la que estábamos hablando, yo creo que es una buena moneda de cambio. Es decir, ¿sabes qué? Yo puedo promover inversión en el sector de hidrocarburos y sabemos que las petroleras más importantes están en Estados Unidos. De hecho, los principales intereses están ahí. Entonces, bueno, es un medio de decir, oye, pues bueno, ¿qué tanto podemos abrir esto? ¿Qué tanto podemos colaborar? Por eso es que quizás el hecho de que el gobierno tenga ahora más control y esté en Pemex y CFE le permite esa negociación de manera más sencilla, honestamente. Entonces, porque ahora sí, yo como gobierno, todo te puedo decir hasta dónde puedes llegar y vamos a hacer negocios. Claro. Y vamos a fomentar esa integración energética, pero vamos pensando en que se le eleve la competitividad regional, ¿verdad? Y vamos a nivel Norteamérica, y nosotros juguemos en eso, en cómo podemos desarrollar nuestros polos de desarrollo que se hablan en este Plan México, ¿no? Entonces yo creo que lo que se debe poner en la mesa es eso. Lo increíble del caso es de que la administración pasada, con Biden, nos estaban pidiendo energías renovables. Ahora llega Trump y quiere regresar a los hidrocarburos. Y del lado de México, con López Obrador, hablábamos de refinerías, ya hablábamos de hidrocarburos, y ahora con Claudia Sheinbaum estamos hablando otra vez de transición energética y de energías renovables. O sea, como estamos cruzados. Estamos completamente cruzados. En la idea de política energética. Pero al margen de estos 4 años de Trump que vienen, sabemos que el mundo se está moviendo a una descarbonización. Entonces, México tiene que avanzar en las dos vías. Aprovechar la política energética de hidrocarburos estadounidense que nos sigue dando el gas más barato del mundo. Y por otro lado, seguir avanzando en nuestros procesos de descarbonización, aprovechar nuestros recursos naturales. Y creo que realmente es un tema sumamente fascinante y estratégico en todo esto. Y hay que ponerlo en la mesa, pero no ponerlo en la mesa en un contexto de negocios, que es que es el lenguaje que habla este presidente, ¿no? Entonces, bueno, te voy a dar a ganar. Vamos a ganar los dos, pero te voy a dar a ganar. O sea, el punto es, te voy a dar a ganar. Y yo creo que ese componente es clave en la negociación. Por eso yo creo que no se habla tanto, pero se va a estar hablando paulatinamente, porque eso es lo que va a detonar que esto cambie, ¿no? Y que obviamente cubra los intereses de remanufactura en Estados Unidos, que es lo que está buscando Estados Unidos, pero no lo pueden hacer todo solo tampoco, ¿verdad? Y nosotros tenemos ahí en ese sentido también una parte del pastel muy relevante que podemos seguir conservando. Pasando al tema de hidrocarburos, específicamente al de gas natural, desde una perspectiva de política pública, ¿no hace sentido mejorar las capacidades de almacenamiento de gas natural? O sea, cortar un poco, a pesar del gas tan barato, esa dependencia tan fuerte que tiene el país, incluso por temas hasta de seguridad nacional, se podría argumentar. Sin duda. O sea, ese es un tema que está rezagado.
obviamente a través de una serie de permisos que han limitado incluso al sector privado para hacer inversiones ahí, o las incluso las dejaron ahí esperando. O sea, hay un fondo regulatorio también en uno de los incentivos que están impidiendo esa inversión, digamos. Sí, pero también es una cuestión de control. O sea, sigue siendo un elemento de control. Aquí la cuestión sería, otra vez, colaboración público-privada para crear esa infraestructura, para beneficio de la seguridad nacional, para beneficio de pues la actividad económica correspondiente del sector privado, para el desarrollo, obviamente, de todas estas regiones de las que estamos hablando. Pero sin duda es un rezago importante. Pero la verdad también habrá que reconocer que pues tenemos al principal productor de gas, Texas, que está en Texas, y que nos dicen, oye, qué riesgo que nos lo vayan a cerrar la llave con Trump, etcétera. La verdad es que representamos para Estados Unidos el 30% de sus exportaciones de gas. es un negocio demasiado fuerte para dejar de lado. Sí, y sobre todo porque aparte el costo de transporte de ese gas es el más barato porque es producto, ¿no? Lo otro tiene que ser a través de un gas natural licuado, que tienes que poner plantas de licuefacción, que representan inversiones muy importantes y aparte no se hacen de la noche a la mañana. Que hay de hecho un proyecto binacional para llevar también gas natural, tengo entendido, a la zona del Pacífico a través de Sonora, incluso para exportación a Asia. Claro. ¿Cómo se entiende ese tipo de proyectos como en función de lo que es la estrategia de América del Norte en materia de energía? Bueno, ahí lo que pasa es que Estados Unidos está buscando, obviamente, diversificar sus mercados. Y yo creo que a partir de la pandemia, eso fue muy, muy evidente, y obviamente la guerra Rusia-Ucrania cambió el ajedrez geopolítico, ¿no? De manera importante, ¿no? Implicó que Europa pues, le dijera no comprarle a Rusia, implica entonces a buscar también una proveeduría de gas de otras partes. Estados Unidos pronto se puso ahí con gas natural licuado, pero el costo de ese gas es muy alto. Claro. Europa sigue teniendo su plan de energías limpias porque está buscando su propia seguridad energética, ¿sí? Entonces eso también hace que aun y cuando Estados Unidos esté buscando la diversificación, tanto Europa como China están buscando diversificar también sus riesgos, ¿no? Entonces sí, qué bueno que me mandes gas natural licuado, es una alternativa más en términos de seguridad, pero pues también tengo mi relación China con Rusia y China con los países árabes, a tal grado que pues prácticamente, por ejemplo, China, lo que importa de petróleo y gas pues, lo sustituye con la exportación de todas las tecnologías que tiene de transición energética. Electromovilidad, electrolizadores, paneles solares, en donde tienen el liderazgo con más del 80% de la inversión invertida y alrededor del 60% de la participación a nivel global. Sí, el tema de sobrecapacidad de manufactura que tanto se ha quejado, o que se quejó la administración Biden en Estados Unidos en relación a China. Claro, de hecho todo este tema me parece que es una estrategia geopolítica en donde saben que el liderazgo lo tiene China en la transición. Entonces vamos a atrasar la transición. O sea, este mandato de Trump es regresemos a hidrocarburos, fomentemos con el argumento de bajar los costos de los hidrocarburos a los estadounidenses, que eso de pasada nos sirve a nosotros, porque una sobreoferta, todo eso nos abarata gas y gasolinas que somos dependientes de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué implica para México este conflicto o competencia, le llamaría yo, geopolítica entre Estados Unidos y China para la inversión en energía específicamente en México? ¿Cuáles son las implicaciones de esta competencia para nosotros? Pues, mira, yo he estado manejando mucho la idea de que en la negociación del tratado deberíamos de tener como moneda de cambio nuestra relación con China. Es cierto que tenemos que poner más restricciones a la importación de productos chinos. Sí, el déficit es tremendo. El déficit es muy alto y aparte, pues sí, seguramente varios goles le están metiendo a Estados Unidos vía México, ¿no? Pero a la vez la realidad es que China es el líder tecnológico de la transición energética, hoy por hoy, pero por mucho, sobre Europa y sobre Estados Unidos. Yo creo que una alianza tecnológica, de desarrollo tecnológico con China sería ideal y sería mandarle una señal a Estados Unidos, ¿sabes qué? Soy tu socio, pero también no me puedo divorciar de la tendencia global más allá, ¿no? Y adicionalmente necesito infraestructura, que ellos también son líderes en infraestructura, ¿no? Entonces aquí el punto es, creo que México
tiene que respetar el tratado, promover que el tratado se conserve, que evolucione, poner en la mesa las posibilidades que nos da el sector energético en términos de hacer crecer sectores y regiones para ambos países, para los tres países. Pero a la vez creo que China debe estar en el ajedrez y deberíamos de ponerlo. No es que sé que es un tema delicado, claro, pero se necesita poner, porque México necesita aliados que estén más preocupados también por su desarrollo propio. O sea, es decir, México necesita establecer una política comercial ligada a la industrial que haga algo, ahora que replique esa misma política china, ¿no? Porque China lo que hizo fue eso. Lo que hizo fue permitir las inversiones en su país, pero a cambio de, ¿no? A cambio de hacer coinversiones, de transferencia de tecnología, que nosotros no hicimos. O sea, nosotros, aquí el sector automotriz llegó primero a México que a China, ¿sí? Y llegó primero aquí que en Corea. Sí. Y nuestra industria automotriz pues sigue siendo maquiladora, ¿sí? Armadora, no produce, no es dueña de las cadenas de valor. Los chinos sí son dueños ya de las cadenas de valor, los coreanos también, los alemanes también, los estadounidenses también. Pero entonces, ¿qué significa? Que necesitas buscar aliados con los cuales puedes poner condiciones de acuerdos tecnológicos, de transferencia de tecnología, de inversión, en donde realmente estén preocupados por nuestro desarrollo. Porque lo que está pasando en nuestra inercia comercial básicamente es aprovechar nuestros recursos para promover un crecimiento del comercio, pero el valor, se está quedando muy poco valor en México. ¿Me explico? Ese es el tema. Es muy poco el valor que se queda en México porque no estamos sofisticando nuestra economía, porque no tenemos capacidades para hacerlo, porque no tenemos los aliados adecuados. Entonces, yo creo que es válido para México decir, ¿sabes qué? Sí, entro contigo a un libre comercio, respeto lo que hemos firmado, vamos a evolucionarlo, pero a la vez tengo que diversificar aliados. Y es válido. Sobre todo porque cuando la negociación es tan asimétrica. Claro, tan asimétrica y tan condicional. Es si tú vas a poner aranceles, bueno, pues lo que me estás diciendo es que ya no quieres un libre comercio, ¿no? Porque pues yo no entiendo un tratado de libre comercio con aranceles. O sea, yo creo que el punto ahí detrás. Entonces México creo que tiene que buscar aliados internacionales y saber claramente qué es lo que quiere en términos de sofisticar sus sectores productivos para que mayor valor se quede en México. Hoy por hoy se queda poco valor. Esa es la realidad. Y como tema final, hablar un poco también de Pemex. Pemex tiene una grave crisis financiera patente en su balance general, está a la vista de absolutamente todos. Un problema grave de deuda, más de 100,000 millones de dólares total de deuda, que mucha de esa deuda, por supuesto hay que decirlo, es parte de su oneroso pasivo laboral. Pero ¿cuál debería ser la estrategia petrolera de México desde tu punto de vista y desde el punto de vista de tu firma? Mira, el futuro es eléctrico. Entonces, bueno, Pemex tiene un lugar importante, sin duda, por la importancia económica que ya tiene. Sin embargo, pues su nivel de endeudamiento es muy elevado, ya lo indicaste, y eso sin tomar en cuenta la deuda a proveedores, que anda por ahí de los 20 millones de dólares más. Entonces estás hablando como de la quinta parte más que ella anda flotando, ¿no? Entonces, Pemex difícilmente va a volver a ser la palanca de desarrollo, ¿sí? Si no permite la inversión privada, nacional y extranjera. Entonces tienen que encontrarse los proyectos adecuados que permitan que eso crezca. Y creo que la política que trae el gobierno de México ahorita es hablar de la nueva versión de las petroleras, ¿no? Que son unas petroleras más verdes, ¿no? Que están diversificando su portafolio de oferta energética. Y creo que hacia allá va, ¿no? Y creo que tienen las capacidades, ¿no? Para meterse en energías renovables, diversificar su portafolio, tratar de hacerla más rentable, dejar de invertir en donde está perdiendo dinero, que eso lo va a tener que hacer paulatinamente, que es obviamente en la refinación. Espero que lo hagan porque cada vez que más estemos ahí vamos a seguir estando perdiendo dinero. Pero bueno, yo creo que viene toda una reingeniería ahí en Pemex. Yo creo que es lo que están ellos visualizando y van a necesitar ayuda. Que esa ingeniería tendría que ver también mucho con el marco fiscal incluso que tiene Pemex y con su gobierno corporativo.
Sin duda. O sea, ahora, el marco fiscal ya se lo suavizaron más, ¿no? Va a pagar solamente, en lugar de pagar varios impuestos, paga uno solo. Ese es este derecho de bienestar. Sí. Es más, creo que le están bajando la carga fiscal. Ahora lo que tiene que ser es mucho más eficiente. Difícil, con un sindicato que pesa. Pero va a tener que diversificar mercados, empezar a hacer desinversiones, apostarle a lo que sea más rentable. Y si no tiene dinero, pues va a tener que verlo con el sector privado. Hay algunos proyectos sumamente interesantes, como este de Trión, que está enfrente de las costas de Tamaulipas, que está detenido, pero pues todos están esperando que el otro socio, que es Pemex, le entre y no termina de meterle los recursos. Entonces, eso es a lo que me refiero, a que es un ancla en la medida en que no focalice sus inversiones de manera adecuada y no se deje ayudar por el sector privado con las reglas y condiciones que está poniendo en la mesa, ¿no? Y del lado del sector privado, pues van a tener que encontrar los mecanismos de cómo sí hacerlo para beneficio del país, para beneficio de todos, ¿va? Yo creo que ahí la creatividad, yo creo que de las empresas, yo creo que hay que acordarnos de los, pues no sé si de los 80s, 90s y quizá entre el 2000 y el 2010, cómo se hacía en los negocios con gobierno. Hay que regresar a esos modelos de colaboración. Eso sería el líder. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el panorama. Sabemos que hay restricciones regulatorias, que hay imperfecciones, pero bueno, hay que poner a trabajar a los abogados para que también den la retroalimentación respectiva. Y en la parte técnica, pues también habrá sus restricciones, que está aislado, también implican restricciones. Bueno, pues cómo podemos reducir las partes técnicas, tanto técnica como técnica regulatoria, para que caminen. Pero al final yo creo que todos estamos buscando que se generen los proyectos, que se resuelvan los problemas, que eso genere crecimiento, que eso traiga inversión. Entonces yo creo que es una dinámica que se va a venir de manera muy interesante. Yo veo en la industria un optimismo quizá mesurado, porque lo están esperando a ver qué pasa, en términos de que se traduzca esto en el marco regulatorio vigente, y adicionalmente, pues bueno, ¿cuál es la reacción de Estados Unidos a todo esto? Que por cierto, creo que México está haciendo parte de la tarea antes, o sea, creo que está poniendo su parte en la parte migratoria, creo que está poniendo parte de su parte, realmente, abriendo un poco la puerta a la parte de inversión en el sector de energía. Si estás pensando que esa es tu emergencia energética, bueno, pues estoy tratando de a ver cómo te puedo ayudar y vamos haciendo algo de manera conjunta. Entonces creo que están poniéndose las cosas en la mesa. Pero hasta cierto punto creo que Estados Unidos tiene que seguir presionando para que esto se abra mejor. Para que esto se abra mejor. Se abra mejor, ¿no? Porque es para beneficio de todos. Pues, doctor, cerramos con esta pregunta. Platicábamos hace un momento que a pesar de todo el entorno, de la complejidad, de los retos, áreas de oportunidad, hay motivos, al menos en el sector energético e industrial, para ser optimistas. ¿Cuáles son esos motivos para ser optimistas? Mira, yo creo que el principal motivo es la apertura del sector energético, que volvemos al tema. El sector de energía puede ser un ancla o un motor. Entonces creo que al abrir la puerta están permitiendo que ese motor se ponga a andar. Y eso pone a andar el sector de construcción. Pues ya sabemos que son sectores líderes. O sea, son los leading indicators, ¿no? O sea, claro, que se adelantan al crecimiento de los demás sectores. Entonces, yo siento que esa es como para pensar que hay un optimismo. Segundo, tenemos una toma de decisiones muy práctica del lado estadounidense, que es hablar de negocios, ¿no? Entonces, y hablar en un lenguaje muy claro. Oye, si el problema es migratorio, tenemos que poner una solución al problema migratorio. Y si hay otro problema en el tema del tráfico de drogas, pues hay que poner una solución a eso, en realidad, ¿no? Y eso nos beneficia a nosotros también. Entonces, eso nos permite centrar y disciplinarnos. Y entonces me parece que es buena noticia, porque centras los temas en donde tienes que trabajar, que al final repercute todo en un mejor ambiente de negocios, eventualmente en un mejor ambiente de negocios. Ahora, otro elemento yo creo que importante es que Estados Unidos está pensando en crecer, está pensando en negocios, está pensando en sectores de mayor sofisticación. ¿Cómo nosotros nos adecuamos a eso? Es increíble cómo Milei, o sea, en Argentina, fíjate, cómo va a Davos a hablar. Oye, es que este foro proambientalista en exceso, pues bueno, ahora está a favor de los hidrocarburos él, porque él ahorita, claro,
con Vaca Muerta. Vaca Muerta, por supuesto. Ha crecido más de la mitad, alrededor de la mitad de la producción de hidrocarburos en petróleo y gas vienen de ese yacimiento no convencional que es Vaca Muerta. Pero a la vez, fíjate, él que es libertario, ¿va? Eso claramente tiene una política, de política pública, de intervención de política industrial, ¿no? Pero por otro lado, que genera un hub de energía nuclear en Argentina, que es por todos conocido que en Latinoamérica, Argentina tiene un liderazgo en esa temática en particular. Entonces, y que unos expertos en energía dirían es el futuro. Claro, pero aparte está pensando en inteligencia artificial y cerca de Elon Musk, pensando en cómo la inteligencia artificial genera un hub de inteligencia artificial hasta Argentina. Oye, si están formando el hub de inteligencia artificial en Texas, ¿tú crees que si tengo a Laguna Verde aquí? Vamos a ponerlo aquí en Chihuahua mejor, ¿no? O no sé, entre Tamaulipas y Veracruz, o no, ¿me explico? Sí. O sea, creo que tenemos que pensar en cómo nos insertamos en esta estrategia que ellos tienen de crecimiento y somos los principales beneficiarios. Pero necesitamos creer en esas condiciones y tener la capacidad de que, oye, ok, en términos de política ideológica, vamos a llamar energética, ya tienes el control, perfecto. Fue acertado quizá. Fue acertado quizá en términos de negociación. Claro. ¿Sí? Para este enfrentamiento del TEMEC. Porque ahorita sí puedes decir, oye, yo tengo el control del sector de energía y yo puedo abrir o cerrar la puerta. Y como estoy negociando contigo, bueno, vamos a ver de qué manera puedo hasta cierto punto abrir el sector para propiciar negocios, ¿no? Y vamos a ver qué ideas traes. O si traes inteligencia artificial, nosotros también. México también. También quiere semiconductores, quiere centros de datos, nos hace falta energía. ¿Qué te parece si hacemos inversiones, no? O sea, inviertes, creamos, desarrollamos por el desarrollo. ¿Quiénes son los principales beneficiarios? Las mismas cadenas productivas que están entrelazadas entre México y Estados Unidos. Todas las cadenas de manufactura están altamente entrelazadas. Por eso es que suena increíble que quieran poner aranceles, porque es como, sí, efectivamente, das un balazo en el pie. Pero el arancel para Trump está haciendo más que una racionalidad económica. Es una racionalidad de presión para resolver otros y ellos lo han admitido públicamente, que esa es la intención, que es una herramienta de política doméstica, dijo Howard Lutnick, nominado para ser secretario de Comercio. Correcto. Pues, doctor Amado Villarreal, muchísimas gracias por estar aquí en el Consejo y en Código Magenta. Te agradecemos mucho. Un miembro de la NEI también, importante decirlo, y sigamos con estas conversaciones tan importantes para el futuro del país. Muchas gracias. Rodrigo, muy agradecido.